Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de la asignatura Control de Calidad, referida al control estadístico de procesos y productos. Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase, vamos a decir, puntualizando estos tres conceptos que tienen en pantalla. El control de calidad es una parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad. Por otro lado, el control de proceso es una parte del control de calidad que está destinada ¿a qué? A mantener las características del proceso, producto o servicio dentro de los límites especificados, ¿verdad? Y cuando hablamos de control estadístico de calidad, estamos hablando de una parte del control de calidad que utiliza las técnicas estadísticas. El rol de las técnicas estadísticas es, como ustedes lo pueden observar en pantalla, ayudan a comprender la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Pues aquellos cambios ocurridos en el valor de una característica que estamos midiendo, siendo esta la respuesta de un proceso determinado. Nos ayuda también en las organizaciones a resolver problemas y a mejorar la eficiencia y eficacia y facilitan pues una mejor utilización de los datos que tengo disponibles. ¿Para qué? Para yo poder tomar las mejores decisiones a que hubiera lugar. ¿Ok? Ahora bien, el, como hablamos de variabilidad en esta lámina, vamos a hablar de que la variabilidad, ¿dónde la puedo observar? Pues yo, hasta en los sucesos cotidianos del día a día, hay variabilidad. Nosotros podemos salir todos los días de nuestra casa a nuestro trabajo, pero nunca vamos a hacer el mismo tiempo todos los días. Ahí hay una variabilidad, ¿ok? Entonces, esta variabilidad la podemos observar en el comportamiento y en el resultado de muchas actividades, incluso cuando se supone que hay cierta estabilidad. ¿Okay? La variabilidad puede observarse en esas características que son medibles de los productos y procesos, y su existencia puede detectarse en las diferentes etapas que hay en un ciclo de vida de los productos, desde que investigamos el mercado hasta un servicio al cliente y su disposición final. ¿Okay? Entonces, eh, las técnicas estadísticas nos ayudan a medir, describir, analizar, interpretar y hacer modelos de variabilidad. ¿Ok? El análisis estadístico de los datos nos proporciona un mejor entendimiento de lo que está pasando, ¿verdad? Y podemos inferir las causas que la están produciendo y cuál es el alcance de lo que está pasando, ¿verdad? Y de alguna manera nos ayuda también a prevenir los problemas que podrían derivarse de esa variación y, por supuesto, promover la mejora continua, que es finalmente lo que nos mueve o lo que nos debería mover a todos. ¿Ok? ¿Cuáles técnicas estadísticas yo aplico? Bueno, esa técnica que yo seleccione debe adecuarse a las necesidades de la organización, ¿verdad? De manera tal que yo pueda satisfacer las expectativas que se tienen y que nuestro producto o nuestro servicio sea satisfactorio a nuestro cliente. ¿Ok? Como ya les digo, cuando hablamos de que esa variabilidad está presente en muchas partes, en los procesos, por supuesto, existe variación, ¿verdad? Y en esa variación intervienen varios factores que están sintetizados a través de lo que llaman las 6M, que están representadas en la imagen que ustedes ven. Está representado en la materia prima, puede haber variación en la materia prima, en la mano de obra, variación relacionada con el medio ambiente, variación relacionada con los métodos de medición, con los métodos de producción y con las maquinarias. ¿Ok? Estas variaciones pueden darse por causas, lo que llaman casuales o aleatorias, y a ellas les llaman causas comunes, o por causas asignables y podemos decir que son eh, causas especiales. ¿Ok? O sea que son dos tipos de causas que pueden estar
detrás de esa variación. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos hacernos la pregunta de que cuando un proceso se encuentra en control estadístico y cuando no. Se encuentra en control estadístico cuando la variabilidad está originada por causas aleatorias, podemos predecir el comportamiento. Y cuando un proceso no se encuentra en control estadístico es cuando está afectado por las llamadas causas especiales. Nosotros no se puede predecir sin información. ¿Ok? Cuando hablamos de, ay, perdón, es que está muy, vamos a ver si usando, ya va, es que yo le doy muy duro y entonces cuando hablamos de, hablamos entonces de dos tipos de causas, las causas comunes y las causas especiales, ¿ok? Entonces, con un ejemplo sencillo, vamos a podernos ubicar en cuando está un proceso en control estadístico, está bajo control estadístico y cuando no. Por ejemplo, si nosotros somos productores de tornillos, por ejemplo, nosotros, cada tornillo tiene unas medidas establecidas, ¿verdad? Entonces, el tornillo debe medir, por ejemplo, entre 3,55 centímetros a 3,60 centímetros, ¿verdad? Menos de 3,55 y más de 3,60 implica que los tornillos yo los voy a considerar defectuosos, ¿ok? Entonces, si yo anoto las medidas de los tornillos en diferentes, que vamos produciendo en diferentes horas del día y después hago un gráfico que ahorita les digo cómo se llama, ¿ok? Y observo cuando hago el gráfico que hay siete tornillos que se produjeron a las 3 de la tarde, que están fuera de las medidas que establecimos, yo me tengo que preguntar qué pasó, ¿ok? Entonces, la respuesta a este interrogante es o que mi producción no está en control, ¿verdad? Entonces yo tengo que asumir el control de ese proceso y tengo que preguntar a qué se debe esa variación. ¿Por qué a las 3 de la tarde me salieron 3 tornillos defectuosos? Si es una variación producto de una causa común o una variación producto de una causa especial. ¿Ok? Entonces, la herramienta que se utiliza en el control estadístico de proceso es el gráfico de control. ¿Qué es el gráfico de control? Bueno, es una herramienta que nos permite distinguir variaciones debidas a causas asignables o especiales de las variaciones que se pueden producir al azar, que son inherentes al proceso. Las variaciones debidas a causas asignables o especiales indican que es necesario que yo investigue, primero que la identifique, investigue y ponga bajo control esos aspectos que me están afectando el proceso. ¿Ok? Entonces, yo digo que los gráficos de control tienen el propósito primero, de diagnosticar, porque van a evaluar la estabilidad del proceso. Segundo, controlar, porque tengo que ajustar el proceso y determinar cuánto está alejado o cercano a los límites que yo he establecido, ¿verdad? Y me permiten también confirmar si hay mejoras en el proceso, ¿verdad? Y si esas mejoras en el proceso de verdad nos conducen a que el proceso esté bajo control, ¿ok? Entonces, la herramienta que se usa es el gráfico de control. Los gráficos de control, como ya lo hemos dicho, es la herramienta fundamental en el control estadístico de procesos. Nos permite comparar, como ya les dije, información basada en muestras representativas, ¿verdad? Del estado actual de un proceso frente a unos límites que nosotros hemos establecido, ¿ok? Después de considerar que hubo una variabilidad. Entonces, lo que ven ustedes en pantalla es un gráfico de control donde están establecidos el límite de control superior, que en este caso de los tornillos sería 3,60 centímetros, el límite de control inferior, que sería 3,55,
y el límite de control central que en el ejemplo que les di no está establecido, pero es como la medida promedio que debe tener el tornillo para no considerarlo defectuoso. Entonces, fíjense, en el momento que la gráfica de manera simple se sale de los límites de control que yo establezco, ya yo puedo decir que ese punto, al estar fuera de control, me va a indicar que algo pasó debido a causas especiales y que yo debo investigar. ¿Ok? Entonces, como todo, pues los gráficos de control, hay dos tipos. De manera general, yo puedo decir que los gráficos de control son de dos tipos: para datos de variables y para datos de atributos. Cuando hablo de datos de variable, hablo de una característica que es susceptible de ser medida cuantitativamente, como por ejemplo, un volumen, una temperatura, una longitud, un peso, por ejemplo. Y cuando hablo de datos de atributos, estoy hablando que cuando yo hago la inspección, consiste en que yo aprecie que hay o no hay un determinado atributo en mi producción, ¿ok? Entonces, el hecho y que cumpla esa cierta característica, si la cumple o no la cumple, ¿ok? Entonces, los tipos de gráficos de control son dos: para datos de variable y para datos de atributo. Vamos a verlo más específicamente, lo que yo puedo conseguir en la literatura. Cuando hablo de gráficos de control por variable, estamos hablando, como les indiqué, de variables que pueden ser medidas cuantitativamente, o sea que son variables, estamos hablando de variables continuas. Cuando hablo de ese tipo de gráficos de control, estamos hablando de gráficos promedios. Perdonen que ahí faltó la rayita arriba de la X. Estamos hablando de promedio, de gráficos rango y gráficos promedio y rango. ¿Ok? Que el gráfico de promedio me dice qué tanto se están alejando las mediciones de la tendencia central. ¿Ok? Cuando estoy observando un gráfico de rango, me está diciendo qué tanto hay de ganancia o pérdida de uniformidad en la dispersión del proceso, en la muestra que yo estoy estudiando. ¿Ok? Y cuando hablo de gráficos promedio y rango, es porque se analizan los dos gráficos uno encima del otro, ¿verdad? De manera tal que podamos sacar más información de cómo se comporta la variable cuando hablo de promedio y cuando se comporta cuando hablamos de un rango y qué alejado, o sea, qué tan cerca y qué tan lejos está de mi dispersión. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablo de gráficos de control por atributo, estoy hablando de variables discretas, ¿verdad? Y hablamos de gráficos P, gráficos NP, gráficos C y gráficos U. Entonces, específicamente, el gráfico P me habla de porcentaje de defecto por muestra. Obtuve, cuando analizo el gráfico, un 25% de defectos en la muestra que analicé. Cuando analizo un gráfico NP, estoy hablando, me está contando el número de unidades, o sea, puedo ver el número de unidades defectuosas por muestra. Cuando hablo de gráfico C, estamos hablando del número de defectos por unidad de producción durante un periodo establecido de muestreo. Y cuando hablamos del gráfico U, estamos hablando del porcentaje de defectos por unidad de producción en un tiempo establecido de muestreo. ¿Ok? O sea que dependiendo de lo que ustedes vayan a analizar, entonces buscamos ya sea el gráfico de control por variables o el gráfico de control por atributos. ¿Ok? De manera sencilla, nosotros podemos determinar que un gráfico, que cuando el gráfico me muestra el proceso, esté o no bajo control cuando uno de los puntos se sale del límite superior e inferior que hemos establecido. Sin embargo, hay varias formas también de analizar de manera, digamos, más profunda
los gráficos. Entonces, en la primera que ustedes observan ahí, estamos hablando de un comportamiento normal. Ustedes ven que todos los puntos se están moviendo alrededor de la tendencia central, pero ninguno se sale del límite superior e inferior. Sin embargo, cuando un punto está afuera y arriba, tenemos que investigar la causa. Cuando un punto está afuera y abajo, tenemos que investigar, ¿sí? Un solo punto me da a entender algo, pero si son eh, una serie, perdón, un punto me dice algo automáticamente. Sin embargo, hay otros gráficos donde si yo veo dos puntos muy cerca del control superior, algo está pasando. Si veo dos puntos cerca del control inferior, también tengo que investigar la causa. Si veo 5 puntos arriba de la línea central, muy seguiditos, también debo investigar. Cuando esos 5 puntos están por debajo de la línea central, también debo investigar. Si no hay está errática la dirección, debo investigar también. Entonces, fíjense, de manera sencilla uno puede decir cuando se sale el punto por encima del límite, tanto superior como inferior, debo investigar. Pero también debo analizar mejor el gráfico, lo que me está contando el gráfico, para llegar a determinar cuál es la causa y buscarle, por supuesto, la solución, porque de hecho los gráficos de control lo que me están mostrando es que si está bajo control, perfecto, pero si está fuera de control, debo tomar cartas en el asunto. ¿Ok? Aquí les traje de momento dos gráficos de control donde es un gráfico que el primero está identificando la cantidad de anhídrido carbónico que está en un gas. ¿Ok? Entonces, el promedio mensual y los días de estudio en un mes de septiembre. ¿Sí? Los límites están especificados en colores. El límite central está en azul, el límite superior en rojo y el límite inferior en verde. Y la gráfica en el promedio mensual de la cantidad de CO2 está en color morado. Fíjense que hay días del mes de septiembre donde están, por ejemplo, en el punto 3 está sobre el punto 3 en el punto 3 no, el día 3 el día 5 el día 7 el día 15 están sobre la línea central, o sea que es la cantidad de vida de CO2 en el gas. Sin embargo, hay días que está cerquita de la línea central superior y otros días donde la rebasa, tanto la superior como hay puntos muy bajos por lo menos el día 18 está por debajo, muy por debajo del límite inferior. Eso nos dice que algo pasó ese día y nos invita a reflexionar y a buscar la causa y la solución. En este caso, en la segunda gráfica, estamos hablando de porcentaje de errores por lote, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los gráficos que les mencioné. Entonces, la fracción defectuosa está en el eje de las Y y en el eje de las X está el lote. Las muestras que hemos tomado, fíjense que ahí también, de alguna manera, pasa algo en el lote 3 y 4, en el lote 12, ¿verdad? Eh, en los demás lotes también hay como un movimiento errático de los errores, o sea, el número de errores. Entonces hay que buscar qué pasó ahí, qué parte de la producción se salió de las manos para evitar que salgan lotes con productos defectuosos. ¿Ok? Y aquí también les traigo un gráfico de control donde mide el promedio de tiempo de atención en una caja rápida. También están establecidos los límites y se pueden dar cuenta que hay un día, días lo que corresponden a días fin de semana, el día 7 que se sale, dura la atención al cliente, dura mucho más de lo que el promedio nos dice.
y entonces podemos establecer que de golpe los fines de semana hay mucho más gente y el operador de la máquina o del servicio de caja rápida es nuevo, no tiene mucha experiencia, habrá que ver qué tanto en la semana trabaja, si trabaja toda la semana y ya cuando llega el fin de semana está agotado. Bueno, todos esos aspectos que se pueden inferir del gráfico. Y el segundo gráfico está, el primero es de promedios y el segundo es de rango. Fíjense que cuando hablamos de establecer los rangos, la atención al cliente está dentro del rango permitido, ¿verdad? Y puede decirse que el proceso, cuando se estudia los rangos, está bajo control. Sin embargo, cuando se habla del promedio de tiempo que dura en la caja, sí hay algo que hay que investigar. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, eso es con respecto a los gráficos de control y el control estadístico de procesos. Ahora bien, con respecto a la calidad del producto. Cuando nosotros vamos a dividir, como quien dice, la clase referida a la variabilidad, técnicas estadísticas, gráficos de control, vamos a hablar un poquito de la calidad del producto y vamos a hablar de los índices, los indicadores de calidad. Estamos ahorita en este momento en la segunda parte de la clase, que está referida a la calidad del producto. Cuando hablamos de calidad del producto, o de la calidad del producto, hablamos tenemos que especificar a qué nos referimos con calidad del producto. ¿Sí? Entonces, yo traje 5 definiciones, pero bueno, voy a permitirme leer una o dos. Una definición dice, por ejemplo, que la calidad del producto es la capacidad de un producto para realizar sus funciones. Esto incluye la durabilidad, la confiabilidad, la precisión, la facilidad de operación y la reparación del producto, así como otros atributos de él. Otra definición dice que la calidad del producto es la capacidad de un artículo para proporcionar resultados o un rendimiento que sea igual o que supere lo que el cliente desea. ¿Ok? Entonces, bueno, ya pueden darse una idea porque nosotros de manera, eh, ¿cómo diríamos? De manera coloquial, siempre hablamos de productos de calidad. ¿Y por qué hablamos de productos de calidad? Porque hablamos de, por ejemplo, de un perfume. Bueno, porque el perfume me gusta su presentación, me gusta el aroma, el precio está adecuado con el tamaño, la presentación que me ofrecen, porque yo me siento bien cuando me lo coloco. Entonces, para mí es un producto de calidad. A eso se refiere el hecho de que satisfaga las necesidades o que supere la expectativa que yo tengo de ese producto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la calidad en el diseño de los productos, estamos hablando de que cumpla con las especificaciones, de que la instalación, o sea, que cumpla con las especificaciones, que esté sujeto a una inspección para confirmar que esas especificaciones se están cumpliendo, ¿verdad? Y que siempre sobre el producto o sobre la producción de ese producto haya eh, haya la intención de mejora continua, ¿verdad? De manera tal de que el producto cuando llegue a las manos del cliente se sienta satisfecho. Ahora bien, de manera, vamos a decirlo, matemática, ¿cuándo podemos decir que un producto tiene calidad? Un producto es de calidad. Bueno, cuando nosotros, el, ya que tenía anotadito aquí la fórmula, ajá. Cuando nosotros hablamos de un producto de calidad, hablamos de cuando su desempeño satisface las expectativas del cliente. Entonces, si le damos una letra, le asignamos una letra
a cada uno de esos conceptos decimos que Q es la calidad, P es el desempeño y E es la expectativa. Entonces, si la calidad, la calidad es la razón, resultado de dividir la el desempeño entre la expectativa que tiene el cliente. Si esa relación me da igual a 1, entonces el producto cumple con las expectativas, el producto es de calidad. Si esa división o esa razón me da menor que 1, el producto o servicio no rebasa las expectativas del cliente, ¿verdad? No tiene calidad. Si esa razón me da mayor que 1, el producto rebasa las expectativas que tiene el cliente, por lo tanto, es un producto de calidad. ¿Ok? Esa determinación de las expectativas y de del desempeño del producto lo da mayormente la percepción que se tiene de él. Entonces, la parte de desempeño la tiene el vendedor, ¿verdad? Es la apreciación del vendedor y la parte de expectativas, por supuesto, la da nuestro cliente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las dimensiones que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de la calidad del producto? Son 10 dimensiones importantes, ¿verdad? Que las vamos a rectificar, vamos a especificar un poquito de cada una de ellas. Cuando hablamos de rendimiento, ¿verdad? Es una de la primera dimensión que tiene la calidad del producto, es la principal característica operativa de un producto, ¿verdad? Es el reflejo de cómo se presenta o cómo se muestra el producto a los consumidores. ¿Okay? La confiabilidad, pues, es la medida de la probabilidad de que un producto no se dañe o falle después de cierto tiempo, después de cierto periodo de tiempo, o sea, que sea confiable el producto. ¿Ok? Las características, hablamos de pues las características o la integración de atributos que debe cumplir el producto en sí. La conformidad es que esté la medida de que el diseño y esas características operativas cumplan con los estándares que tenemos predeterminados. Entonces, fíjense, conformidad, estamos hablando de conformidad con las especificaciones, que se cumpla el diseño y las características se cumplan con las especificaciones que definen a ese producto, ¿verdad? Entonces, todas las unidades de ese producto deben ser idénticas y cumplir con las especificaciones o objetivos que prometimos, ¿ok? Durabilidad, bueno, la durabilidad es el tiempo que puedes continuar, o sea, el tiempo que dura ese producto, que yo tenga la seguridad de que ese producto me va a durar, lo que se puede traducir en la vida útil esperada de ese producto, ¿ok? Capacidad de servicio. Bueno, la capacidad de servicio incluye todo aquello relacionado con que yo necesito que me atiendan. La velocidad de respuesta, la competencia, la conveniencia, la fácil reparación y el manejo satisfactorio que tenga el cliente de las quejas que el cliente, el manejo que tenga la empresa de las quejas que tiene el cliente con respecto a alguna característica del producto que no fue cumplida en su momento. La estética, bueno, por supuesto, la estética es la belleza que proyecta ese producto en nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, el atributo de color, modelo, diseño, forma, sabor cuando es un producto alimenticio, olor cuando es un perfume, un buen café, todo eso, a ese conjunto de atributos le llamamos estética. Calidad percibida. Bueno, eso es lo que llaman la percepción que tiene el consumidor de la calidad general que tiene ese producto. ¿Ok? Entonces, a veces, digamos que, bueno, como es una percepción, estamos eh, debemos informar de manera oportuna
todas las características que debe cumplir el producto de manera tal que esa percepción del cliente no se vea opacada por la falta de información, ¿ok? Entonces, el cliente percibe esa calidad a través de qué? A través del precio, a través de la marca, a través de la publicidad, la reputación que tenga esa empresa y, por supuesto, el país de donde venga ese producto, ¿ok? Y por última dimensión tenemos el costo. El costo, por supuesto, está relacionado con el precio y la asequibilidad que tenga el producto. Y también de esa, digamos, eh, lo, el hecho de que ese costo de verdad esté representado en el producto que yo estoy dando a mi cliente. ¿Ok? Esas son las 10 dimensiones relacionadas con la calidad del producto. Rendimiento, confiabilidad, características, conformidad con las especificaciones, durabilidad, capacidad de servicio, estética, calidad percibida y costo. Con respecto a los sistemas de inspección, bueno, como ustedes saben, eh, debemos, no solo debemos preocuparnos por mejorar los procesos, sino que también debemos tener tenemos que abocarnos a inspeccionar y hacer una revisión y evaluación de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿para qué sirven los sistemas de inspección? Sirven para examinar y medir las características de un producto, sus componentes, sus materiales, el servicio, ¿verdad? Que presta, ¿verdad? De manera tal que yo verifico que todas las especificaciones y todo lo requerido se esté cumpliendo, ¿verdad? Yo examino, yo a través de un sistema de inspección garantizo, le hago un seguimiento al proceso de mejora continua que he establecido en mi empresa, ¿verdad? Y determino también si las cosas no están como yo esperaba, pues determino qué tipo de error se está llevando a cabo, ¿sí? ¿Qué errores se están cometiendo? Las inspecciones pueden hacerse a través de varios métodos, ¿verdad? Y pues obviamente dependen un poco del tipo de organización. Sin embargo, el hecho de yo definir los errores está bien establecido. Un error tipo uno es el error que se comete cuando se rechaza un producto siendo este correcto, ¿ok? Cumpliendo con todos los parámetros, sin embargo, se rechaza. Y el error número 2 es que se trata de un error que se comete cuando se da por buena una muestra que en realidad no se encuentra dentro de los parámetros que hemos definido como válidos y dicha muestra es admitida cuando aún tiene defectos en su hechura. Entonces debemos tener mucha precisión cuando hacemos las inspecciones porque en ese punto estamos sacando a la calle el producto o servicio de alguna manera, eh, de manera errónea. ¿Por qué? Porque no debemos ser claros en que la inspección nos va a dar esa luz sobre lo que estamos haciendo y sobre que en realidad estamos sacando a la calle un producto o un servicio de calidad, como quien dice. ¿Ok? Y bueno, ustedes pueden preguntarse qué, qué beneficios puede traer que los productos de una empresa tengan calidad. Bueno, son muchos, pero podemos reducirlos en que, por ejemplo, la reputación de la empresa, por supuesto, mejora o se mantiene en el tiempo cuando hablamos de que esa empresa genera o produce productos o servicios de calidad. La empresa baja sus costos porque no incurre en gastos imprevistos, en costos porque no se hizo una buena inspección, en costos porque no se analizó bien el gráfico de control, etcétera. O sea, bajan los costos a la empresa.
Aumenta, por supuesto, la cuota de mercado porque ya estamos seguros de que estamos sacando un producto de calidad que va a competir y que va a abrir otras zonas de despacho, estamos abarcando otro tipo de mercado, etc. Un impacto, ¿por qué? Porque el hecho de que la empresa sea conocida, por ejemplo, decir en nuestro país, pero que establezca un buen sistema de gestión de calidad, se va a dar a conocer en otros países y va a tener un impacto importante. Habla mucho de que la empresa tiene responsabilidad, que la empresa respeta al cliente, ¿verdad? Y que que tiene un grupo de trabajo con sentido de pertenencia y que así como se hace muy bien el trabajo dentro de la empresa, así lo refleja a el entorno y a la competencia de esa, dependiendo del área donde se desarrolle la organización o el entorno al que pertenezca esa organización. ¿Okay? Estos son los puntos con respecto a la calidad del producto. Y como último, y no menos importante, vamos a hablar un poquito de los indicadores de calidad. Los indicadores de calidad de un producto o servicio, como todo indicador, son parámetros diseñados para evaluar el rendimiento y la conformidad de los procesos, productos o servicios, ¿verdad? Entonces, los indicadores de calidad son las herramientas para medir el valor y la calidad de los productos y servicios que ofrece nuestra empresa. Entonces, a grandes rasgos podemos hablar de indicadores en seis áreas importantes. Hay indicadores relacionados con la satisfacción del cliente, hay indicadores relacionados con el grado de cobertura del mercado, con el precio, con los procesos de producción, con la seguridad y con la eficiencia o el rendimiento. ¿Ok? Entonces, toda empresa que desee promover una gestión de calidad eficiente y enfocado en resultados, debe basarse definitivamente en indicadores de calidad. Entonces, ¿por qué? Porque su finalidad es medir a través del análisis de datos, por supuesto, que también la empresa mantiene sus niveles de fabricación y servicio. Entonces, es importante que las empresas que están, digamos, en la onda de la calidad, de sistemas de calidad y de presencia en el entorno, trabajen con indicadores de calidad tanto del producto como del servicio que ofrece. Bueno, esto ha sido la clase correspondiente al módulo 2, referido al control estadístico de procesos y de productos, ¿verdad? La actividad diseñada para este módulo es realizar un informe. En el aula están los temas que deben desarrollar en el informe, así como la estructura que debe cumplir el informe que ustedes deben realizar. De antemano les digo que cualquier duda que tengan, con mucho gusto yo los atiendo y las respondo para que puedan salir airosos de este módulo 2, que vale un 30%, por cierto. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que toda la información que se resumió en esta clase les sea de provecho para todos. Feliz tarde.